Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro Entre los rotos, de Alaíde Ventura Medina, parte uno. Estoy en posición de firmes, pies rectos. Las plantillas ortopédicas han hecho bien su trabajo. Traigo puesto el uniforme de la escuela, suéter verde de manga larga y el escudo de CBTIS 9, uno de los últimos bachilleratos en obligar a los alumnos a usar uniforme y a rendir homenaje a la bandera. Formo parte de la escolta. Soy la retaguardia derecha. Casi no me distingo en la foto. Al frente se ve Carmen Mota, la abanderada, protegida con guantes blancos. La rodean otras 4 muchachas de las que no recuerdo el nombre. Que mi hermano haya conservado esta fotografía me sorprende. En aquel entonces yo estaba en tercer año, lo que significa que él estaba en primero. Llevó su cámara a la escuela para fotografiar mi gran momento. Tenía esas maneras extrañas de demostrar afecto. Carmen Mota fue la única chica de la secundaria con la que yo establecí una relación de amistad, o algo remotamente parecido, y solo porque nuestras casas quedaban cerca una de la otra. Recuerdo que le costaba trabajo las oraciones subordinadas y yo me ofrecí a ayudarla. Solía ir a mi casa después de clases. Decía que siempre se había preguntado cómo serían por dentro las casas del multifamiliar. La abuela preparaba tortas para la merienda, exceptuando aquellos días en los que algún vecino acudía a la casa para que ella lo sobara. Se había corrido la noticia en el edificio de que en nuestra casa habitaba una curandera. El lunes del suceso, papá y mamá acudieron a verme. No era para tanto, una escolta cualquiera. Sin embargo, papá había desatado esa guerra fría que nos tenía a todos en tensión. Estaba decidido a demostrar que él desempeñaba mejor su papel de padre. Mamá se hallaba inmersa en una contienda, sin saberlo. Era competidora involuntaria en el reality show que era mi vida. Llegaron por separado y se sentaron alejados el uno del otro. Cuando terminaron los honores patrios, cada muchacha se acercó a sus familiares para recibir felicitaciones. Yo había visto a mamá aplaudir durante la declamación, así que me acerqué primero a ella. Quería escucharla decir que estaba orgullosa de mí. La multitud me impedía caminar más rápido. Por fin la encontré, sentada al lado de mi hermano, sosteniendo su mano. Otra vez Julián había llorado. Otra vez estaba encerrado en sí mismo. Había en la escena toda la ternura y gentileza que una madre puede profesarle a su hijo, toda la devoción y el cuidado que yo anhelaba para mí, pero que yo no recibía, porque yo sí hablaba, porque yo no era un animal moribundo. Papá me esperaba en la explanada, a varios metros de ahí, cruzado de brazos, recargado en una pared. Su loción impregnaba el ambiente, dejando a su paso un regusto ácido. Me abrazó y me dio 100 pesos. Mi pago por haber elegido al equipo correcto. Él y yo. Nadie más. Una dupla de ganadores natos. Atrás quedaban los débiles, los fracasados. Nunca más el silencio. La mirada de papá era seductora, como son todos los incendios. El espectáculo del fuego siempre es hermoso, y más porque irradia peligro. Podrías mirarlo eternamente o dejarte consumir por él. Yo hubiera querido quedarme a vivir en alguna de las historias de papá. Nada me habría hecho sentir más orgullosa que convertirme en alguno de los personajes de sus anécdotas. Risas, fiestas. Nunca sucedió. A mí siempre me tocaba ser, a lo mucho, un personaje secundario. Secundario, 2 puntos. Auxiliar, desechable y al mismo tiempo imprescindible. Es gracias al secundario que el protagonista brilla más. Sin embargo, papá me hacía creer que mi papel era aún más importante que el de cualquier personaje. Yo era el público. El espectador tiene el privilegio de la opinión. El show entero está empeñado en agradarlo. Mi aplauso era fácil, cautivo.
pero me gustaba imaginar que era valioso. Al mirar un incendio es fácil creer que se tiene todo bajo control. Reviso una y otra vez compulsivamente las vías de escape. Me convenzo de que, corriendo, podría ganarle en velocidad a las llamas y salvar mi vida en una última proeza sobrehumana. La mirada de papá era un abismo. Su aparente brillo era un engaño. La luz golpea en el cristal, que la devuelve hasta perderse en el infinito. Papá frente al espejo, seduciéndose a sí mismo. Algunas cosas que heredé de papá. La piel peluda, los huesos anchos, la capacidad de herir, la amargura, el gusto por la música ranchera, el apetito, la soberbia, el don de la traición despreocupada. Algunas cosas que me hubiera gustado heredar de papá. Su pericia al volante, su sentido del humor y su elocuencia. Sostenido en una sola pata, el loro mira el techo de su jaula. Su rostro despliega una expresión de burla, esa que ponen los loros cuando un humano se les acerca con la intención de conversar. Su cabecita azul contrasta con el amarillo de sus ojos, más brillante que el más delicado de los cristales. El loro fue compañero de mi hermano durante algún tiempo. Después se convirtió en el mejor amigo de la abuela. Entre los dos alternaban turnos para educarlo. Julián le tomó miles de fotografías. Hoy solo sobrevive esta. Era bonito por todos lados, por mucho el más lindo de los animales que desfilaron por la casa. Más agradecido que cualquier ser humano, más simpático. La abuela quería conversar con el loro, con ese pájaro terco que nunca había pronunciado una palabra. Metía la mano a la jaula para acariciarle el cuello con dos dedos. Se deshacía en halagos hacia él. ¡Qué lindo, qué bonito, qué chulo! ¿Quién es el más hermoso de todos los pajaritos? El loro miraba, confundido, a aquella anciana enigmática que entonaba boleros mientras retiraba de la jaula los periódicos sucios. Nunca le dedicó una palabra, pero algo en su forma de mirarla denotaba cierto tipo de amistad. Dos criaturas establecen una relación inexplicable. Él, silencioso. Tiene el don de la palabra, pero no hace uso de ella. No hace uso de él, del don de la palabra. Ella, ruidosa. El sonido de su voz. Una expresión que se desborda por todos los lados. El loro y la abuela. Simbiosis. Cariño. Un hilo invisible. Mi hermano y yo, igual que ellos. Mi hermano nunca me dijo que me quería. En cambio, hizo estas cosas. Me preparó un pastel cuando cumplí 8 años, con ayuda de mamá. Me ayudó a construir una maqueta de ecosistema selvático en 6º grado. Me regaló sus guantes de bici cuando comencé a irme sola a la secundaria. Me fotografió muchas veces sin que yo me diera cuenta. Compraba algo para mí cada vez que bajaba al oso. No me juzgó cuando elegí a papá. Me abrazó cuando murió el abuelo. Me abrazó algunas otras veces. Intentó hacer lo que yo quería que hiciera. Aceptó mudarse conmigo. El simulacro de romance ingenuo y dispar que sostuve con papá durante algunos meses terminó cuando me fui de la ciudad. Ojalá hubiera terminado antes. Para ese entonces la confusión y el remordimiento ya habían echado raíces imposibles de arrancar. Cuando estaba con mamá todo en ella me irritaba. Tímida, apocada. La ternura que algún día me habían provocado sus gestos delicados ahora me causaban vergüenza. Hubiera querido arrancarle el líquen que traía siempre pegado a la piel, mi hermano Julián. Ambos una entidad amorfa e intrascendente. Una presencia incómoda en pos de la invisibilidad. En aquellos momentos me daban ganas de salir corriendo, pero debía esperar hasta el sábado.
día de ver a papá. No quería que él interpretara mi arrebato como un signo de debilidad. A su lado las cosas eran más sencillas. Una dinámica de estímulo-respuesta. Si le llevaba dieces, me ganaba una sonrisa. Si yo fallaba, venía el regaño. Culpa mía. El mundo se volvía confuso cuando el estímulo no era claro o cuando la respuesta no iba acorde con los resultados presentados. Confusión. Dos puntos. Mareo, desconcierto, sinestesia. Un sueño. En un hogar en orden, de pronto alguien descubre una habitación secreta donde todo está invertido. Cada vez que yo decía algo de la abuela, papá la insultaba. Yo sentía como si esas palabras estuvieran dirigidas a mí. Podía renegar de mamá y de Julián, pero me molestaba mucho que criticara a la abuela. La llamaba ignorante, se burlaba de su aspecto, de su forma de hablar. ¿Qué vas a ver esa vieja mensa? Entonces el mundo se volvió al revés. Yo sentía ganas de correr hasta alcanzar a mamá, abrazar a Julián, rogarles que me aceptaran en su equipo. Estaba dispuesta a pagar mi cuota de entrada. Las palabras de papá eran navajas y él lo sabía. Iba clavándolas una por una, hasta que el dolor era inaguantable. Me quedaba en silencio, petrificada. Soportaba estoicamente que él terminara de vomitar el desprecio que sentía por todo lo que yo amaba. Papá me lastimaba sin tocarme. Me tenía amarrada con una correa invisible que podía jalar cada vez que quisiera. Algunas formas en las que papá me dio al hablar de mis fracasos. Hasta parece que te gusta perder. Adjetivos y analogías para hablar de mi sobrepeso. Gorda, marrana, lonjuda, deforme. ¿Que no quieres tener novio cuando seas grande? Adjetivos varios. Exagerada, histérica, chillona, ya estás como tu mamá. Gestos. Las cejas alzadas, los labios en pico que denotan desagrado. Insultos. Amenazas. Desprecio. Severidad. Comentarios sobre mamá. Lo que tiene de bruta lo tiene de fea. Comentarios sobre la abuela. Esa pinche vieja bruja. Comentarios sobre Julián. Tu mano el puñal. Violencia física. Destrucción de objetos inanimados. Vasos, platos, cuadros, libros, la televisión, la puerta de mi recámara. Destrucción también de mi hermano Julián. Las veces que desapareció por temporadas. Las veces que regresó a nuestras vidas. Muriéndose. Tuve un enfrentamiento con papá antes de irme. Le conté que había solicitado ingreso a una universidad de otra ciudad y que me habían aceptado. Pensé que se pondría orgulloso, pero la verdad es que nunca se sabía cómo iba a reaccionar. Sus arrebatos eran tan impredecibles que yo a veces agachaba la cabeza para cubrirme el rostro ante una inminente bofetada, cuando lo que él buscaba era darme una palmada de aprobación. ¿Y cuando me pensabas decir que te quieres ir a vivir fuera? Su tono grave, un rugido de ataque. Te estoy diciendo ahorita. Yo, la presa. ¿Y cuándo me pediste permiso? Mi estrategia, ser Julián por unos minutos, vestir su cuerpo, resguardarme tras la misma muralla, el impulso de quedarme callada. Adentro del laberinto no siempre se está perdida. A veces también se está a salvo. Los reclamos de papá eran inconexos, ilógicos. Del asunto de la universidad saltaba la ignorancia de la abuela, al mal uso que hacía mamá de su dinero. Ese pinche loro que tienen, esos animales traen enfermedades. Yo era cobarde, lo sigo siendo. Me embarco únicamente en las pequeñas batallas insulsas y estériles que sé que puedo ganar.
peleas con desconocidos de internet, gritos al dependiente de un banco que quiere cancelarme un cheque, burlas hacia la gente que se estaciona en lugares prohibidos, que no permite el cruce de los peatones, a los ciclistas que van por la banqueta. A mi padre, jamás. Para él, la mirada baja, sumisa, el silencio de los ratos. La voz de papá, desde afuera, retumba en las paredes de mi laberinto. Un perro negro de pecho blanco y mirada triste. En la fotografía descansa sentado sobre sus cuartos traseros. Está herido de una pata. No decide si acostarse o huir, igual que yo. Sin duda, esta es una de las mejores fotos que tomó Julián. Ese fue el último perro que llegó a la casa antes de que yo me fuera a vivir a otra ciudad. La abuela lo nombró Pepo. Perros entraban y salían de casa durante aquellos días. Mamá los recogía de la calle y los curaba en la clínica. Luego nos lo llevaba a nosotros para que los cuidáramos hasta que se recuperaran. Mamá era un refugio para los desafortunados, no para mí. Fortuna, 2 puntos. Suerte, condición que no se elige. El golpe de un rayo. Ganarse la lotería. Buena suerte, 2 puntos. Que nadie tenga que cuidarte. Mala suerte, 2 puntos. Que nadie te cuide. Para ese entonces, Mostacho 2 iba y venía entre los distintos departamentos y no se sabía si era realmente nuestro o tan solo un visitante. Algo curioso es que nunca intentó cazar al loro. En ese sentido, ambos eran inteligentes. La verdad era que el equipo conformado por mamá, la abuela y Julián había logrado recuperar su frágil equilibrio. Yo nunca dejé de sentir que sobraba. Por eso me fui. La abuela decía que los animales maltratados tenían dos destinos. Algunos se volvían agresivos. Había que tener cuidado con ellos porque te podían arrancar la mano. Cualquier ruido raro podía detonar su ataque. Otros se volvían sumisos, miedosos. El maltrato los empujaba a un lugar del que luego no lograban volver. Se quedaban ahí para siempre. Un limbo oscuro de ojos sin brillo, donde nadie logra conciliar el sueño. Como mi hermano, Pepo se recuperó al paso de los días. Su herida cerró y en su lugar quedó una cicatriz que lo hacía lucir más viejo. Movía la cola a la hora de comer, agradecido, pero nunca llegó a ser un perro de familia. Se conformaba con su mundo de caminatas cortas y agua limpia, una cama donde pasar la noche en eterna vigilia. El limbo que nunca se abandona, porque no hay escape a los propios demonios. Y hasta aquí el apartado 1. En el próximo vídeo os leeré el apartado 2. Gracias.